Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad. Aquí está orando Nehemías, para aquellos que siguen la lectura. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hasta allí la lectura. Y vamos a compartir la palabra en esta noche, la cual tiene como título, es largo, pero es algo que quiero hoy trabajar con ustedes. Siempre que quieras hacer algo, tendrás oposición. Decirle al que está al lado tuyo: siempre que quieras hacer algo, tendrás oposición. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Siempre que un hijo de Dios quiera hacer algo, va a haber un Sanbalat y un Tobías. Siempre. Esto es una regla en el mundo espiritual, iglesia. Y quiero comenzar esta palabra dando lugar y estableciendo esta verdad. Porque más allá de ser una regla espiritual, es una verdad. En todo lo que te propongas, siempre habrá oposición de parte de Satanás, el diablo. En todo, en todo lo que te propongas en tu corazón, en todo proyecto, en todo sueño, en todo lo que anhelas, siempre el diablo se va a oponer. Siempre. Él no quiere que avancemos, ni que alcancemos nada. ¿Y saben cuál es su lucha contra nuestras vidas? Frustrar nuestra vida. Hoy, mientras preparaba la prédica, me acuerdo de una frase de una persona de aquí que siempre dice: el diablo cochino. Y sabemos que es así, porque bien sucio es. Trabaja en contra de nuestras vidas, porque Él nos quiere frustrar la vida. No quiere nada bueno el diablo para nosotros, ¿sí o no? No quiere nada bueno. Al contrario, trabaja para destruirnos.
Ese es el propósito de él. ¿A qué vino Satanás el diablo? Usted lo sabe. San Juan 10:10. A hurtar, a matar y destruir. Te quiere ver destruido el diablo. Todo lo que emprendes te lo quiere derribar. Todo lo que anhelas se opone. Porque es el trabajo del diablo. Y no estamos haciendo hoy vanagloria de Satanás. No. Estamos dando lugar a lo que es la verdad. Porque es así. El diablo trabaja en contra de nuestras vidas. Y todos los días, todos los días. Él no descansa. Él es un ser de maldad, de engaño, de burla. Porque no hay nada mejor para Satanás el diablo que ver a un cristiano fracasar. No hay nada mejor. Pero miren, vamos a entrar en la palabra, porque aquí dice que el pueblo de Dios, los judíos, ya habían construido el templo y va Nehemías a supervisar o va a verlos a los judíos que estaban trabajando y se entera Sanbalat y Tobías que Nehemías había ido allí a estar con ellos. Y ahí se levanta, porque dice la palabra que se enojó y se enfureció en gran manera. Entonces aquí ya vemos que al comienzo de esto hay oposición. Esta obra, que era nada más y nada menos que restaurar las murallas del templo, era una obra para Dios, ¿sí o no? Era una obra para Dios, porque era el templo donde Dios habitaba. Entonces hay oposición ya al comienzo. Esa obra no iba a quedar sin oposición. Pero también vemos aquí la oposición que halló Nehemías de parte de Sanbalat y de Tobías. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. No solamente aquí en el capítulo 4 vemos la oposición que se levanta en contra de Nehemías, en contra del pueblo de Dios, los judíos, de poder edificar o de poder restaurar las murallas del templo, sino que también encontramos un método que usó Nehemías para llevar la obra adelante a pesar de la oposición. ¿Y saben cuál fue el método? La oración. La oración. Y lo vamos a ver en la palabra. No solamente la oposición que él tuvo, sino dice que él utilizó la oración para contrarrestar esa oposición o esa lucha que había en contra de la edificación de los muros. Pero la herramienta que utilizó Sanbalat y Tobías fue desanimarlos con palabras hirientes. Porque recién leímos, ¿qué les dijo Sanbalat y Tobías a los judíos? Eso fue la herramienta que utilizó. Y quiero que en esta noche muy rápidamente podamos ver el desarrollo del ataque de Satanás el diablo, porque aquí Sanbalat y Tobías son el mismo infierno, el mismo diablo actuando en contra del pueblo de Dios. Y no solamente vemos el ataque, sino también vemos la respuesta de Nehemías. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? Entonces yo te pregunto en esta noche, sabiendo que hay oposición y que el diablo se levanta en contra de nuestras vidas, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Peleamos contra el diablo? Vamos a ver, a través de la palabra. Mire, vaya al versículo 1. Aquí está lo primero que quiero que veamos en el desarrollo del ataque. Aquí vemos el ataque específicamente. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, ¿qué hizo? ¿Qué hace el diablo cuando un hombre o una mujer de Dios tiene proyectos? Se enoja. ¿Qué más dice? Y se enfureció en gran
manera e hizo escarnio. ¿Qué es hacer escarnio? Burlarse. Se burló de los judíos. Sanbalat, cuando escuchó que estaban edificando el muro, no solamente se enojó, se enfureció, sino que también se burló de ellos. Dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mire, lo primero que quiero que veamos en esta noche, y que es el ataque de Satanás mismo, el ataque directo, es el intento que hubo de desanimar a los trabajadores. Ese fue el primer ataque, el intento por desanimarlo. ¿Y qué utilizó para desanimarlos? Palabras, burla. Utilizó palabras para burlarse. Habló con desprecio de los judíos. Y se enfureció también. Y aún dijo, acabarán en un día lo que se habían propuesto. Y mire, quiero que prestemos atención a algo en esta noche. Porque el diablo, cuando la iglesia se determina, cuando un hombre, cuando una mujer de Dios se determina, cuando le cree a Dios, cuando entra en fe, se levanta en contra de nuestras vidas. Hay oposición. Y busca burlarse. Y busca desanimarnos. Y busca que nosotros desistamos lo que creemos o lo que hemos determinado con Dios. Exactamente lo que Sanbalat y Tobías estaban haciendo, porque como en la mayoría de los ataques de desánimo, y escuche lo que le voy a decir, hay un rastro de verdad en las palabras del enemigo. Siempre cuando el diablo te dice algo, te está diciendo una media verdad. Porque está hablando ¿de quién? De nosotros. ¿Sabía que el diablo nos conoce? ¿Sabían o no? Tiene registrado todo lo que hacemos. ¿Sabía? Entonces nos habla con verdad para desanimarnos. Ahora escuche lo que le voy a decir. Y en parte tenía razón. Porque los judíos, como constructores, eran débiles. El diablo sabía que no tenían la fuerza necesaria, ni el ánimo, porque después leímos en un versículo que ellos cobraron ánimo para continuar la obra. Sabía que eran débiles y que ese trabajo en un día imposible de hacer. Tal vez le iba a llevar varios días poder reconstruir las murallas, reparar eso, lo cual en un día era imposible. Entonces el diablo se levantó con esa verdad y le dijo específicamente, ¿acabarán en un día lo que han determinado? Les habló una verdad y él sabía que no terminarían en un día. Y también sabía que no tenían los mejores materiales con qué trabajar. Hoy es muy fácil construir, pero en aquellos tiempos no estaban los materiales ni las herramientas. Y era una verdad, pero allí estaba el pueblo de Dios queriendo seguir la construcción. Y viene el ataque diabólico por medio de Sanbalat y de Tobías, diciéndole una verdad. ¿Por qué era una verdad? No iban a poder construir en un día. No tenían las herramientas para hacerlo. Y tampoco tenían las fuerzas
para construir un muro. No pude tomar el dato de cuántos metros de circunferencia y de alto tuvo ese muro. Pero no era un cerco, era un muro que tenía que rodear a toda la ciudad. Era un trabajo de muchos días. Pero mire lo que le voy a decir. Un mentiroso. ¿Quién es mentiroso? Satanás, el diablo. Un mentiroso, desalentador ataque a menudo tendrá algo de verdad. Vamos de nuevo. Un mentiroso, desalentador ataque a menudo tendrá algo de verdad. Quiere decir que algo con que el diablo utiliza, o las palabras que muchas veces utiliza y pone en nuestra mente, tienen algo de verdad. Porque si estamos orando por un milagro y nosotros oramos y por ahí no tenemos la fe para alcanzar ese milagro, el diablo viene y nos dice: si no tenés fe, ¿cómo Dios va a hacer el milagro? Él sabe que en algo fallamos. Entonces viene con esas palabras en contra de nuestras vidas que algo de verdad tienen. Y Sanbalat y Tobías le estaban diciendo la verdad al pueblo de Dios, pero descuidaron algo: la gran verdad. Mateo 28, 20. Luego que el Señor les da la gran comisión, dice al final del versículo 20, escuche, el diablo a través de Sanbalat y de Tobías le estaba diciendo con la verdad que estaba en ellos que no iban a poder construir, que no tenían las herramientas para hacerlo y que no tenían las fuerzas para construir esas murallas en un día. ¿Verdad o mentira? Verdad. Pero había una verdad que el diablo no tenía en cuenta. Y dice Mateo 28, 20 en la parte final: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Firma Jehová de los ejércitos. ¿Y quién puede ir en contra de una palabra de Dios? ¿Quién puede ir en contra de una palabra de Dios? Nadie. Y aún utilizaron la crítica, porque dice la palabra en el versículo 3, en la parte final: si subiere una zorra lo derribará. Les estaba diciendo: mirá, ustedes pueden edificar eso, pero una pequeña zorra sube y se va a caer. ¿Cómo se burlaba? ¿Cómo los criticaba? Aún por lo que estaban haciendo ellos. Pero aquí vemos que el que está criticando es Tobías. El que habló esas palabras hirientes, y aunque les dijo la verdad, fue Sanbalat. Pero aquí se suma Tobías en la escena. Y Tobías también se olvidó de algo. Sanbalat, ¿de qué se había olvidado? De la gran verdad. ¿Y cuál era la gran verdad? Que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Estaba con su pueblo, no estaban solos. Pero Tobías, presta atención a algo, también se olvidó de una gran verdad porque cometió un error. Cuando él le dice como: mirá, eso que tú estás haciendo, va a venir una zorra y te lo va a tirar, chao. Como diciéndole: no te esfuerces tanto, porque no vale la pena. ¿Saben cuál fue el error que cometió Tobías? Que esa muralla o esos muros no era de los judíos, era para Dios. Era para Dios, iglesia. Era la obra para Dios. ¿Y quién puede derribar una obra que le pertenece a Dios? ¿Quién puede destruir lo que Dios hace? Nadie. Pero el ataque está. El diablo viene
El diablo se burla, el diablo critica, hasta muchas veces nos quiere avergonzar, porque conoce cosas de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Y qué viene el diablo a decirte en tu mente? Vos que vas a la iglesia y vos que vas a orar, si mirá, en tu casa te salen palabras y no de oración. ¿Sí o no? ¿Habla Sanbalat? ¿Sí? Habla. Y todos sabemos que habla verdad sobre nosotros. Pero estamos en un proceso en el cual Dios está trabajando en nuestras vidas y hay una palabra sobre nosotros. Y Dios está con nosotros. Y lo que estamos haciendo es una obra para Dios. Por más que el diablo se levante en contra, por más que haya un Tobías que busque desanimar, porque era el propósito, que critique lo que estás haciendo. Iglesia, sigue adelante, créele a Dios, no bajes los brazos, levántate en el Señor una vez más, porque Dios tiene una palabra sobre tu vida y sobre tu casa. El versículo 14, luego en casa, escudriñelo. Cuando Nehemías le dice al pueblo, levántense, peleen por su familia, peleen por sus esposas, peleen por sus hijos, peleen por su casa. Aunque el diablo se pueda levantar en contra de tu vida, aunque venga el ataque directo de parte de Satanás, hay una palabra sobre ti, iglesia. Dios está contigo. Dios está contigo y nada podrá derribar lo que haces para Dios. Nada. Creía Tobías que con esas palabras el pueblo iba a desistir de hacer la obra, cuando ellos tenían bien claro que lo que estaban haciendo no era una obra de hombre, estaban haciendo una obra que le pertenecía a Dios, a Jehová de los ejércitos. Vino el ataque, lo primero, sí, y te lo quiero decir a ti en esta noche, todo sueño y todo proyecto que tengas, ora, porque el ataque va a venir. El ataque va a venir, Por eso levántate en oración, cúbrete con la sangre de Cristo, toma las armas espirituales que Dios te ha dado para luchar en contra del ataque de Satanás. Ahora vamos a lo segundo. ¿Qué hizo Nehemías ante el ataque de Satanás? Versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. La NBI, en el versículo 4, nueva versión internacional, dice: por eso oramos. Luego de escuchar la burla, la crítica, el ataque, que estaban enojados, escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Mire cuál fue la actitud de Nehemías. Luego de este intento de desanimar, luego de escuchar la burla, las palabras hirientes. ¿Cómo se pone una persona cuando hay palabras hirientes? Mal. ¿Hay ganas de seguir algo? No. Y este es un tema porque muchas veces en los matrimonios, en las familias, hay palabras hirientes. En los matrimonios y en la familia hay palabras hirientes. Y ten cuidado, iglesia, con eso. Porque eso es una herramienta utilizada en las manos de Satanás para destruir lo que tienes. Porque el diablo sabe que si destruye una familia, destruye todo. Entonces ten cuidado con esto. Porque el ataque viene y muchas veces nosotros no sabemos de dónde viene y cómo viene. Creemos que de alguna manera, pero no sabemos cómo
y de dónde y cuándo. Por eso tenemos que prestar atención. Aquí vino el ataque contra el pueblo y contra Nehemías. Pero mire cómo respondió Nehemías. Dice la palabra de Dios que no debatió. Cuando te ofenden, ¿qué haces? ¿Te defiendes? Cuando te critican, cuando se burlan, ¿te defiendes o te callas la boca? Dice que Nehemías no debatió, no formó un comité para que todos salieran a defensa de él, ni siquiera lidió con ambos enemigos directamente. Si él sabía que Sanballat y Tobías eran los que se habían levantado en contra de su vida, pero él no luchó contra eso. ¿Sabe qué hizo? En vez de irse a pelear con ellos, se fue a orar. Se fue a presentarle a Dios esa situación, para que sea Dios quien intervenga. Porque para Nehemías la oración no era el primer recurso, ni la última opción. Era un deber. Era un deber. Él sabía que la herramienta que Dios había puesto en sus manos era orar. Y ya sabía que se iban a levantar en contra. Por eso fue a la oración, le pidió a Dios que él peleara contra sus enemigos. ¿Para qué yo salí a pelear, Dios mío? Contra esta vecina que todos los días me tira agua con el balde a mi vereda y tengo que estar yo ensuciando, vienen los otros con los pies con barro. Acá no pasa, yo sé que acá no pasa. Con el que te tira la basura en el patio. A ver, iglesia, ¿qué voy a ir a pelearme con ellos? El diablo quiere eso. Yo tengo que ir a la oración. Tengo que buscar en Dios la respuesta para que Él intervenga. Nehemías dependió en la batalla de Dios solamente, porque él sabía que tenía una tarea por hacer y por lo tanto no se iba a dejar distraer de esa tarea. Fue y oró y presentó las cosas delante de Dios y esperó que Dios interviniera. Pero fue a la oración, no se fue a pelear con el vecino. No le hizo la vida imposible al vecino. Ahora, y con esto termino, no solamente vino el ataque, vemos la actitud de Nehemías, pero también vemos la respuesta. Porque cuando uno ora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere cuando uno ora? Dígalo. ¿Qué quiere? Respuesta. ¿Sí o no? Sí, queremos respuesta. Y como Dios escucha nuestras oraciones, Dios responde. Versículo 6, dice la palabra: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ni siquiera la burla de Sanballat y Tobías, ni siquiera la crítica detuvo al pueblo. Nehemías fue a la oración y dice aquí algo tan lindo, porque en la oración Nehemías cobró fuerzas para seguir adelante. En la oración Dios le dio más ánimo al pueblo para continuar con más fuerza todavía. No se desanimaron, no se desalentaron, no permitieron que la burla, la crítica, la humillación, el menosprecio y aún como dice allí que se enfureció en gran manera Sanballat y Tobías, detuviera lo que ellos tenían en su corazón. Al contrario, el ataque los hizo más fuertes. Pero no el ataque, la oración. La oración. En la oración cobraron nuevas fuerzas. Y mire, Filipenses 4:13, de memoria se lo saben. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 4:13? Vamos, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo se los voy a leer en otra versión. Dios habla hoy. Escuche lo que dice. Y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. A todo. ¿La tenían clara los judíos? Por supuesto que sí.
Fueron a la oración. Y en la oración se renovaron, se fortalecieron y dijeron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a todo ataque que venga en contra de mi vida lo voy a levantar y lo voy a derribar, porque yo sé que Dios está con nosotros. Todo lo puedo. Cobraron fuerzas. El diablo quiere hacernos sentir derrotados, quiere desanimarnos, quiere quitarnos las fuerzas. Pero iglesia, Dios está con nosotros. Y hay una verdad que debo saber: que todo lo que quiero, o todo lo que anhelo, o siempre que quiero hacer algo, voy a tener oposición. Y cuando tenga oposición, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tanto cuesta. Porque muchas veces queremos revertir las cosas con nuestras propias fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas, es con Cristo. Porque Él, dice la palabra, peleará la batalla con nosotros. Por eso Sanballat y Tobías creyeron que podían hacerlos desistir a los judíos de lo que habían determinado en su corazón. Pero se encontraron con un hombre de Dios. Y no era que el pueblo judío no era de Dios. Siempre el pueblo judío tuvo una persona, líder, que estaba al frente del pueblo, porque era el que de alguna manera Dios usaba para llevar adelante lo que en su voluntad estaba. Ahí era el momento de Nehemías, donde él demostró que verdaderamente no son la fuerza del hombre, es la fuerza que nos da la oración. Porque en la oración yo encuentro mis fuerzas para seguir adelante. En la oración yo encuentro las fuerzas para levantarme en contra de Satanás. Pero no yo, sino Dios en mi vida. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.